Vamos a hablar, hermanos. La cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Vivimos, hermanos, en una sociedad donde la tecnología ha avanzado, y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que en los postreros días va a avanzar la ciencia, va a avanzar, y parece ser de que el ser humano está confiando más en la tecnología, está confiando más en las cosas que han descubierto, confían más en las teorías del ser humano, y cada día el hombre confía en el hombre. La palabra del Señor dice de que maldito el hombre que confía en el hombre. Y fíjense que el ser humano no ha cambiado. El ser humano siempre sigue siendo el mismo. En el tiempo cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, la iglesia de los Corintios tenía muchos problemas. La iglesia de los Corintios fue fundada por el apóstol Pablo en el segundo viaje, y eso lo podemos ver en Hechos 18. Ahí narra cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, fundó esa iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios Pablo no estaba en ese momento. Ya Pablo parece ser que estaba en la cárcel, pero le informaron, unos hermanos de Cloé le llevaron un informe al apóstol Pablo de los problemas que estaba pasando dentro de la iglesia. Si ustedes pueden ver, las iglesias siempre han tenido diferentes problemas. Tal vez nosotros no tengamos los problemas que la iglesia de los Corintios tenía, pero podemos tener otros problemas, porque la iglesia no es perfecta, porque la componen de gente imperfecta. Y es allí cuando tenemos que entender de que nadie podemos jactarnos y tal vez abusar o tal vez, hermanos, criticar a alguien, porque si no tenemos un defecto, nosotros tenemos otro defecto, y somos imperfectos, tal vez unos con defectos más grandes que otros, ¿verdad? Eso sí pasa, ¿verdad? Pero nosotros no somos quienes vamos a criticar y vamos a juzgar, porque cuando eso pasa, parece ser, hermanos, de que la Biblia nos dice, ¿verdad?, como dijo Jesucristo en Mateo 7, que dijo: tú que juzgas, la viga que tienes en tu ojo no te hace ver, ¿verdad?, la paja que hay. O sea, dice, la viga que tú tienes en tu ojo, por eso puedes ver nomás la pajita que está en el hermano, pero no te ves la ceguera que hay en ti, la viga que hay en ti, no te deja ver tu error más grande que hay. Así que muchas veces eso pasa. Nosotros vemos los defectos de los demás, pero no vemos nuestros defectos, que es bien difícil verlos. Y esta iglesia tenía grandes problemas, y eran algunos problemas, como por ejemplo, habían algunas divisiones entre el pueblo de Dios, y las divisiones se debían de que algunos que se creían profesionales, se creían sabios, se creían entendidos, y parece ser de que había muchas personas allí que algunos decían de que eran de Cristo. Bueno, todos deberían de haber dicho: somos de Cristo, ¿verdad? Pero lamentablemente algunos decían: yo soy de Pablo, como si Pablo había muerto en la cruz. Otros decían: yo soy de Apolo, como si el otro también había muerto en la cruz. Pero algunos decían: yo soy de Cristo.
Ahora, ¿a qué se debía esas divisiones? ¿Por qué muchos decían yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo? ¿A qué se debía? ¿A qué podemos decir por qué ellos se creían que dependían de ciertas personas? Bueno, de Cristo estaba bien, ¿verdad? Porque todos somos de Cristo. Pero sin embargo, decían yo soy de Cristo porque algunos que reconocían que todos dependemos de Cristo, ¿verdad? Y estaba bien. Pero Pablo les dice, ¿por qué ustedes hablan de que unos son míos, otros son de Apolo? ¿Por qué ustedes hablan de estas divisiones? ¿Por qué ustedes andan diciendo de esas cosas? Y fíjense que Pablo, por eso que comienza y habla en el versículo 18, comienza a decir de que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, a los que se pierden. Porque la gente, cuando decían que era de Pablo, era porque tenían preferencia por Pablo. Los que decían que eran de Apolo, eran porque tenían preferencia de Apolo. Porque en ese tiempo había muchos que no eran judíos, que confiaban tanto en la ciencia, en la filosofía, que ellos se iban por aquellos que se expresaban mejor, con aquellos que hablaban mejor, con aquellos que tenían palabra elocuente, como hay algunas personas que lo tienen. Algunas personas que se podían expresar bien, mejor que otros. Y como ustedes pueden ver, Pablo era un doctor, ¿verdad? Era bien preparado. Apolos también era otro que era bien preparado también. Y cada quien tenía un discurso diferente. Y cada quien le gustaba de la manera que se expresaba. Por lo tanto decía, no, a mí me gusta fulano de tal, a mí me gusta el otro. Y hermanos, y habían divisiones dentro de la iglesia, por el cual no debía de haber visto en aquellos tiempos, ni debería de haber en estos tiempos todavía. No importa cuál sea la razón, pero las divisiones no existen, ¿verdad? Porque la división solamente lo hace Satanás. El diablo es el que divide, pero Cristo es el que unifica. Cristo es el que nos enseña a que cada uno de nosotros podamos amarnos y respetarnos, y con los diferentes tal vez problemas o diferentes dificultades, imperfecciones que cada uno de nosotros podamos tener, Dios nos dice, ¿verdad?, que tenemos que ser uno en Cristo. Y esa era la oración que él hizo ante el Padre, cuando él dijo: Padre, te pido que así como yo y tú somos uno, ellos también sean uno. Esa era la oración de Jesús, porque el Señor veía las divisiones que iban a haber. Y eso es lo que pasaba aquí dentro aquí dentro de la iglesia. Así que Pablo comienza a decir, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vean lo que pasaba en ese tiempo. Lo que pasaba es de que más después Pablo está diciendo, miren, ustedes no tienen que fundarse en la sabiduría humana. Ya que Pablo comienza a decirles, está escrito que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y comienza a decir, ¿a dónde está el sabio? ¿A dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Él les está diciendo, ¿por qué nosotros podemos confiar en la sabiduría o en la elocuencia del ser humano? ¿Por qué podemos confiar en lo que el hombre es? No, Dios ha enloquecido toda la sabiduría, porque escrito está
que destruiré la sabiduría y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso lo profetizó Isaías, hablando ya en estos tiempos, hablando del tiempo que Cristo se manifestara al pueblo, ya que en el tiempo de los griegos, ellos se sentían orgullosos porque tenían gente que pensaba que era llena de sabiduría, de filosofía, como era Sócrates, Aristóteles y el otro allí también. ¿Me entiende? Ellos se sentían orgullosos por todo lo que por los sabios que ellos tenían. Pero Pablo les dice: ustedes no pueden ustedes fijarse en la sabiduría del ser humano, porque la sabiduría del ser humano Dios la ha enloquecido. ¿Por qué? Porque Dios va a lo contrario del ser humano. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que nuestros caminos no son sus caminos, porque todo lo de Dios es contrario a lo que nosotros podemos pensar. Por lo tanto, Dios tiene ya, ¿me entiende?, puesto todas las cosas para poder confundir al hombre, a los pensamientos de los hombres. Y es por eso que Él les dice que iba a destruir la sabiduría de los sabios, porque la gente confiaba en los pensamientos, en la filosofía de que ellos, hermanos, tenían, y escuchaban, y se iban a escuchar a las personas que más ellos podían confiar o que más podían convencerles. Por eso es que cuando Pablo llegó a Atenas, donde vio muchos dioses, y él encontró un altar donde decía al Dios no conocido, porque todavía no habían encontrado el nombre para ponerle a ese Dios. Por lo tanto le pusieron a ese altar al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó la oportunidad de poder hablar de Cristo, dándoles a decir de que yo les voy a predicar al Dios no conocido, porque realmente a Cristo no lo conocían ellos. Entonces aprovechó el apóstol Pablo para decirles, yo les predico al Dios no conocido. Pero las personas allí, ellos buscaban, andaban detrás de los grandes filósofos para ver qué podían aprender. Pero Pablo les dice, no confíen ustedes en las personas que tienen esa sabiduría humana, porque Dios la ha destruido. Dios la ha destruido. Él dice de que para los judíos era locura. Para los judíos era locura la predicación de la cruz. Era tropezadero para los judíos y locura también. Y para los griegos era tontería la predicación de la cruz. ¿Por qué? Porque para los judíos los pensamientos, las ideas que tenían con respecto al Mesías no eran las que Cristo había cumplido. Porque para los judíos, ellos esperaban, o todavía esperan, a un Cristo de que viniera con gran poder, con gran poder humano directamente, así como o con poderes mágicos para poder destruir a los enemigos, que en ese tiempo eran los romanos. Ellos esperaban el Mesías que iba a conquistar y que los iba a sacar del poderío de los romanos, que iba a ser una nación. Por eso que todavía los discípulos, cuando Jesús resucita de entre los muertos, y lo podemos ver en Hechos 1, ellos le preguntan al Señor y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos?
Mas Jesús le dice: no os toca a vosotros saber el tiempo ni las potestades ni las sazones que vuestro Padre tiene, solamente sus potestades. Pero les voy a decir algo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque ellos, aún los judíos, tenían esa expectativa de que Cristo, el Mesías, iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Los iba a sacar del poderío de los romanos, ahora que Él había resucitado. Y es por eso que los judíos era tropezadero para ellos, porque ellos esperaban a un Mesías, esperan un Mesías de que los podía librar y de todo, un Mesías de que con el poder económico, político, pudiera salvarlos a ellos. Pero más, ellos no entendieron de que el Señor no venía de esa manera. El Señor, el Mesías prometido, no era en cuestión de librarlos a ellos políticamente, sino que era librarlos totalmente del pecado que les asaría. El pecado que les causaba la muerte, el pecado que todavía causa la muerte al ser humano. Ellos no entendían eso. Y entonces, cuando Pablo les dice, para los judíos es locura, es tropezadero. Para los griegos es tontería. Porque ¿cómo es posible de que un Dios, decían los griegos, cómo es posible de que un Dios pudiera encarnarse y poder venir a encarnarse solamente y morir en una cruz? ¿Cómo es posible eso? Decía, no tiene ningún sentido. Como todavía para el ser humano, todavía Dios y las cosas de Dios no tiene sentido. Si usted habla con alguien que estudia o que tiene un grado académico, le van a decir: son tontos. Esos no pueden pensar, no piensan. Y porque ellos buscan algo lógico. Y tenemos que entender que en las cosas del Señor no hay lógico. No hay lógico, no hay nada de sentido en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las cosas del Señor hay que discernirlas espiritualmente. Usted no las puede discernir lógicamente, no, se tiene que discernir, ¿verdad?, espiritualmente. Y dice que para ellos nosotros somos locos. Y es cierto, todavía al ser humano, hermano, lo tienen como un loco. Y es realmente, hermanos, nosotros realmente, cualquiera que pueda ver, alguien que pueda analizando, sinceramente, parecemos locos, de verdad. Usted no muchas veces, yo me recuerdo una vez que decía un hermano, dele un abrazo a Cristo, abrácelo, ¿verdad? Abracémoslo, ¿verdad? ¿Usted no cree que si alguien que lo esté viendo no es cuántos locos hay aquí, ¿verdad? Porque realmente, como no vemos, entonces si lo hacemos así, hermanos, van a decir que estamos locos, realmente. Y es por eso que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que aquí dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Porque fíjense que la voluntad del Señor era que la sabiduría que Él mismo nos iba a dar a nosotros pudiéramos conocerle a Él. Pero lamentablemente, cuando el hombre pecó, ya la sabiduría otorgada por el hombre fue dada al hombre, ya no pudo conocer a Dios. Entonces Dios, cuando eso pasa, entonces Dios enloquece la sabiduría del hombre. ¿Por qué? Porque Dios le agradó revelarle
los misterios de Él, los misterios del reino, no a los que se creen grandes, no a aquellos que se creen que lo saben todo, no a aquellos que todo buscan una solución, como son los científicos, o como aquellos que estudian, que siempre buscan una solución o una lógica. Dios dijo: no, les voy a encubrir a todos ellos. ¿Por qué? Porque Dios le agradó de esa manera. Por eso dice: le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y fíjense, si ustedes se recuerdan, cuando Jesús andaba en la tierra, los escribas pedían señales a Jesús. Le decían: no señales para ver si tú eres realmente. Y viendo las señales, ellos pedían aún más señales. ¿Por qué? Porque ellos no querían aceptar, no aceptaban de que Jesús fuera el Mesías prometido, por la manera que ellos interpretaban las escrituras. Así que ellos pedían señales. Ahora, yo les voy a decir, los judíos piden señales, dice el apóstol Pablo. Ahora, al pedir señales, eso significaba que los judíos querían tentar al Señor. Cuando nosotros pedimos señales por algo que nosotros queremos para demostrar, o alguien que quiera pedir señal para demostrar que si aquello es cierto o no es tentar a nuestro Dios. Y la Biblia prohíbe esas cosas. Y el apóstol Pablo más adelante a la misma iglesia aquí les dice: no murmuréis ni tentéis al Señor como muchos de los israelitas tentaron al Señor en el desierto. Porque muchos lo tentaron, muchos se quejaron en el desierto. El pedir señal es un simbolismo de incredulidad, un simbolismo de no creer en el Señor. Y por eso que los judíos pedían señales, mas los griegos buscaban sabiduría. Pero la sabiduría que los griegos buscaban era ilógica para la predicación de la cruz, de la predicación de aquellos que habían recibido a Cristo. Pero más el apóstol Pablo dice: bueno, la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero dice: pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Ustedes pueden ver ahí entonces de que si es locura la predicación de la cruz para aquellos que se pierden. ¿Por qué? Porque aquellos que no reciben la predicación de la cruz de Cristo, o el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, son aquellos que no quieren creer, aquellos que dicen: eso no tiene lógica. Y todavía la gente todavía se pregunta y dice: eso no tiene lógica para nosotros. Que un Dios pudiera venir y morir en una cruz para salvarnos a nosotros, como decían los judíos. ¿Cómo es posible que si en la ley de nosotros está: maldito el que muera en una cruz? ¿Cómo es posible que un Mesías, que el Dios Mesías pudiera hacerse maldito muriendo en una cruz? Entonces, para ellos no podía caber en su mente. Por eso ellos pedían señal, ¿verdad? Señal al Señor para ver si realmente era el Mesías o no era el Mesías. Mas no entendían, ¿verdad?, que la misma palabra del Señor dice que Él se hizo maldito por nosotros, porque llevó todos nuestros pecados, todas las cosas que para nosotros eran contrarias, Él las llevó en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio nosotros, hermanos, hemos encontrado la salvación. Por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos salvos. Y ahora que nosotros entendemos eso, ahora nosotros podemos decir: si para el mundo esto es locura, para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Porque en nosotros se nos ha sido revelada, aleluya, que por medio de esa cruz, aleluya, nosotros somos salvos.
Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así que dice de que para los judíos ellos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, dice, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando habla de gentiles, hablando de los griegos o de aquellos que no eran judíos. Para los judíos era tropezadero, pero para los gentiles locura. Pero dice, más para los llamados, para aquellos que han sido llamados, para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo. Dice, tanto judíos como griegos. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Qué lindo, hermanos, porque nosotros que hemos sido llamados, nosotros hemos encontrado la sabiduría verdadera, la cual se les fue oculto o se les es oculto a aquellos que se creen tan inteligentes, a los que lo saben todo, se les ha hecho oculto. Pero, aleluya, pero más a nosotros se nos ha revelado esta sabiduría. Y esta sabiduría es la verdadera, porque esta sabiduría es la que nos lleva directamente al cielo, el que nos lleva directamente a disfrutar las bendiciones que Dios ha dejado para nosotros. Más para aquellos es locura. Es locura. Pero para nosotros es poder de Dios en Cristo Jesús. Es sabiduría de Dios. Y dice aquí, el 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dando a entender, ¿verdad?, de que para Dios no hay ningún conocimiento humano que pueda ser grande, ya que el conocimiento que el hombre o el ser humano puede tener es dado a sí mismo por Él. Más se ha sido oculto la sabiduría celestial para estas personas. Y dice, y lo bonito que a mí me llena de gozo, hermanos, es que nosotros, que tal vez éramos despreciados, que nosotros que tal vez no valíamos nada, que el mundo nos ha despreciado o que nos tengan de menos, y muchos podrían decir, si ustedes pueden ver, dicen muchos, en el cristianismo sola gente desletrada hay, gente que no sabe, por eso los engañan. Yo he escuchado así, hermanos, de mucha gente. Pero vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Vean lo que dice aquí. Dice, pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado. Dice, no soy muchos sabios según la carne, hablando la iglesia primitiva, porque sí habían algunos que eran preparados dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Y él le dice, vean lo que dice, no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Vean lo que Pablo les está diciendo, hermanos. Nosotros no debemos de procurar o no sentirnos orgullosos por lo que tal vez podemos saber. Sintámonos orgullosos porque Dios quiso esconder
todo este misterio a los sabios y entendidos, y aquellos que el mundo tiene por menosprecio, por más vil, a él se le ha sido revelado esta salvación, este misterio, aleluya, este misterio tan grande, este misterio de poder que es la predicación de la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de los Corintios, o de los Corintios, aquí, que no debemos de sentirnos, si tenemos conocimiento humano, no deberíamos de tener de menos a aquellos que no lo tienen, porque Dios, tanto como a ellos, también ha escogido. Más bien Dios escogió a aquellos que no tenían conocimiento humano, los ha escogido para avergonzar a ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, lamentablemente toda esa sabiduría humana se va a terminar, pero aquellos que tal vez han sido despreciados, aquellos cuando Cristo venga van a volar con Él, aleluya, y estarán por siempre allá con Él en las bodas del Cordero. Pero aquellos que se creían inteligentes, que lo sabían todo, se quedarán sufriendo la gran tribulación aquí en la tierra. Pero nosotros, que tal vez no hemos tenido una educación grande, lo vamos a ir con Jesucristo, porque Dios, hermano, le agradó revelarnos a nosotros los pequeñitos. Por lo tanto, nosotros debemos, dice aquí, dice que el Señor hizo todo eso, y lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios. Dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta de que nadie se jacte. Dios no le gusta que alguien confíe en su fuerza ni en el conocimiento que pueda tener. Él le agrada que aunque nosotros podamos tener conocimiento, aunque podamos tener preparación, no importa. La confianza y nuestra confianza y dependencia tiene que ser de Dios, del Espíritu Santo, porque es el que da la verdadera sabiduría de lo alto. El hombre por sí mismo no puede obtener, porque la sabiduría humana no puede salvar, mas la sabiduría que Dios da, que es la predicación de la cruz de Cristo, aleluya, este sí da la salvación verdadera. El mundo con su sabiduría no ha podido, hermano, poder quitar el pecado en el mundo. Con su sabiduría no ha podido quitar el sufrimiento del ser humano. No ha podido, con la tecnología no ha podido, hermano, ni con el descubrimiento no ha podido evitar que el hombre siga sufriendo. Pero nosotros, aleluya, al recibir a Jesucristo, todas las cosas han cambiado, aleluya. Y lo que antes nosotros sufríamos internamente, ahora Cristo nos ha hecho nueva criatura. Ahora Cristo nos ha transformado. Ahora Cristo, aleluya, el dolor que teníamos interno, Dios nos ha quitado, aleluya, nos ha limpiado. Y eso es lo bonito, porque ahora nosotros podamos decir, si en el mundo no podemos encontrar nada, ahora en Cristo nosotros lo hemos encontrado todo. Porque ahora en Cristo Jesús, ahora nosotros podemos disfrutar directamente, ¿verdad?, ese gozo, esa alegría que en el mundo, tal vez en el licor o en los vicios, la podrían encontrar en un momento, pero que después era tristeza y dolor. Pero ahora no, en Cristo ahora encontramos la alegría, el gozo verdadero. Y es un gozo eterno, permanente en nosotros. No con necesidad, no tenemos necesidad ahora de licor o de otras cosas para sentirnos felices. Ahora nosotros, aleluya, en Cristo Jesús somos felices. Ahora sí estamos disfrutando la verdadera felicidad que en el mundo no podíamos encontrar. Por eso que el Señor dice aquí, el apóstol dice aquí, de que Dios escondió todo eso y lo reveló a lo más vil del mundo y lo menospreciado
Dice, dice en el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O cuando lleguemos allá, no vamos a decir, porque yo me salvé, porque yo me preparé bien, ¿verdad? Yo tenía mucho conocimiento y con ese conocimiento yo, ¿verdad? Pude, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Dice, no. El conocimiento humano no sirve para nada. Aleluya. El conocimiento que doy yo, aleluya, es el que sirve. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, aleluya, delante de mi presencia. Aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Así que dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, no es por lo que podamos saber nosotros. No, es por la misericordia de Dios que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. No es por lo que usted sea. No, es porque pues por Él que estamos en Cristo Jesús. Él dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea que Cristo es la sabiduría de nosotros. Aleluya. Es la sabiduría verdadera. Es Cristo Jesús. Oh, aleluya. Si usted está en Cristo, usted tiene la sabiduría verdadera. Aleluya. La sabiduría que necesita para ir al cielo. La sabiduría que usted necesita para poder ser feliz aquí en la tierra. La sabiduría que usted necesita para tener paz y gozo en su corazón. Aleluya. Oh, gloria. No necesita más. Cristo solo necesita a Cristo. Porque Él dice, oiga bien, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dice sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. ¿Cuántas cosas? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Oh, gloria al Señor Jesús. No solamente ha sido sabiduría, sino justificación. ¿Por qué? Porque la justificación no la podemos obtener con la sabiduría humana. No la podemos obtener por nosotros mismos. No, la justificación solamente vino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente por Él. Porque la justificación es un don de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ser justificados. Ya Dios lo hizo todo en la cruz. Aleluya. Él ya pagó el sacrificio en la cruz para poder justificarnos a nosotros. Y dice justificación, dice y santificación, que también, ¿verdad?, es otro don del Señor, porque nosotros no podemos hacer nada para santificarnos. Solamente lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad?, es apartarnos, ¿verdad?, de cada día más del pecado. Pero Él ya nos vio santo por medio de ese sacrificio. Y dice, y redención, que también es en Cristo Jesús. Ahora, la redención solamente Él lo podía hacer, porque en el tiempo antiguo, cuando redimían a alguien, cuando alguien era esclavo, tenía que un familiar ir y pagar por ese esclavo, entonces lo redimía. O cuando alguien perdía una propiedad y alguien de la familia quería redimir o quería rescatar la heredad perdida, ellos tenían que ir y pagaban por la propiedad, y entonces la redimían. Así es lo mismo. Por eso dice que tenemos redención por medio de Jesucristo, porque nosotros estábamos perdidos, estábamos alejados de Dios, mas Cristo, Él dice en la Biblia que Él pagó por todos nosotros en la cruz del Calvario. Él nos redimió, Él nos pagó, aleluya. Y ahora nosotros, todos los que estamos en Cristo Jesús, aleluya, somos redimidos, le pertenecemos a Dios, aleluya. Le pertenecemos a Cristo Jesús, somos propiedad de Él. Antes
antes estábamos perdidos, pero Él nos rescató, nos redimió, aleluya, del pecado. Y ahora le pertenecemos a Cristo Jesús, aleluya. Así que la Biblia termina aquí, el apóstol Pablo termina aquí. ¿Para qué dice? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, aleluya. Oh, aleluya. Ahora nosotros nos podemos gloriar, pero darle la gloria y la honra al Señor, porque todo lo que nosotros somos, lo somos por Él. Todo lo que usted es, lo es por el Señor, hermano. Todo lo que yo soy, lo soy por Él, aleluya. Y por eso tenemos que gloriarnos a Él. Tenemos que darle la gloria y la honra a Él. Porque antes no éramos nada, pero ahora sí somos importantes. Ahora sí valemos, hermano, la sangre de Cristo. Ahora usted es muy importante. Ahora usted puede levantar su rostro, hermano, aleluya. Antes no lo podía hacer, pero ahora sí puede levantarlo. Ahora usted es un hijo de Dios, aleluya. No es cualquier persona. Oh, gloria al Señor Jesús. Ahora sí nosotros nos podemos gloriar en el Señor. Por eso el apóstol Pablo les dice: ustedes tienen que gloriarse en el Señor, ahora en Cristo Jesús. Así que por eso que si ustedes pueden ver en el capítulo 2 de que sigue, él dice: mire, cuando yo fui a donde ustedes, yo no fui con palabras persuasivas, ni con humana sabiduría, para que su fe no esté fundada en humana sabiduría, sino que esté fundada en el poder de Dios, aleluya. Nosotros nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios, aleluya, porque es el que da la sabiduría verdadera para lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, tanto en la tierra y también para poder llegar al cielo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor.